no dando crédito a la situación. Entonces yo militaba en un partido de izquierdas y en la casa de mi mamá en Valencia, aunque yo vivía en Madrid, tenía guardada pues mucha propaganda Propaganda, sí, sí. de un partido de izquierdas en el Sí, que sí. militaban las Sí, sí. juventudes. Y entonces rápidamente tirar todos los papeles, tirar todos los panfletos y escuchar toda la noche, pasar todas las tanquetas y los tanques, cruzando todas las calles y destrozando todas las. Vamos a hacer una recomendación literaria. A través de mis pequeños ojos, una novela que está, bueno, que puede leer todo el mundo, que está dedicada quizá más a los amantes de los perros, en concreto, y a los amantes de los animales en general. A través de mis pequeños ojos, en prácticamente toda Europa, toda América Latina y también en España. Dejamos por aquí El nuestra libro se ve aquí. recomendación literaria. Pues nada, esta es tu casa entonces, ¿no? Bueno, esta es tu casa, así que te puedes sentar ya. Muy bien. Mientras Omar nos observa. Homer, Omar, ven aquí. compórtate bien. No, pero Omar queda también muy bien. Aquí lo tenemos jugando con un juguete que se va a llevar a la entrevistada a otro sitio. Homer, compórtate bien. Bueno, pues empezamos en 3, ¿vale? 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Alucine Vecine, a una entrega más. No sabemos si este será el mejor programa del panorama mundial, pero sí que vamos a hacer todo lo posible para que se convierta en tu programa favorito. Hoy tenemos con nosotros una super invitada, Cristina del Valle, cantante, vocalista también de Amistades Peligrosas, cantante en solitario y muchísimas más cosas que nos va a contar hoy. ¿Qué tal? Bienvenida, Muy bien, Cristina. Emilio, Bienvenida. aquí feliz. Bueno, vamos a empezar con la entrevista y suelo empezar siempre por el principio. Pocas cosas preguntaré sobre Cristina del Valle que sean obvias, porque para eso está Wikipedia, aunque Wikipedia no hay que fiarse mucho. No. Pero no sé, ¿cómo fue aquella Cristina del Valle niña? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras? Bueno, Tu forma de yo, ser. mi personalidad, desde que tengo uso de razón, me decían, y tengo algún vago recuerdo, yo desde ya muy pequeñita me encantaba la música, bailar, y me puse un nombre artístico, Piquís, y yo ya en cuanto me decían, Piquís, baila, canta, yo me subía a lo primero que encontraba y allí montaba el show. O sea, Sí, era sí. muy. Y mis hermanas, igual, éramos 4 hermanas y nos gustaba mucho o sea, todas ellas, de hecho, La son grandes farándula. actrices, bailarinas, todas cantamos y mi mamá también sigue cantando en un coro. Así que yo era una niña muy hiperactiva, con muchísimo carácter, era muy líder y muy marimandona, tenía a mis hermanas fritas y entonces, bueno, pues, y sobre todo me gustaba siempre estar eso, tocando, cantando, tocaba el piano, la guitarra. O sea que ya desde niña lo llevaba en vena en la música. ¿Dónde naciste? ¿Dónde pasaste tu infancia? Nací en Asturias, Ya sí, en Oviedo, en Oviedo. Sí. y vivíamos en una zona, vivíamos en un chalet, en una zona que se llama El Naranco, teníamos las montañas muy cerca, íbamos a un colegio también que nos pillaba andando nada muy cerquita y era una zona muy, muy bonita de Asturias, desde podías un poco ver pues toda la ciudad y parte de la montaña también. ¿Pasabas mucho tiempo en la calle o eras más una niña de casa? No pasaba mucho tiempo en la calle, era muy de hacer Sí. ejercicio, tenía bicicleta, patinaba, era hiperactiva, jugaba al fútbol y dentro de la zona del barrio, así de donde vivíamos, era la jefa de la pandilla. Y entonces era súper marimandona, tenía todo el mundo controlado. Mi juego favorito eran las canicas con los chicos. Sí, sí. Nunca soporté perder, o sea, no he sabido nunca perder, o sea, Eras... era horrible, o sea, yo lo de perder, no, era imposible. Y entonces durante el juego era como, bueno, o sea, jugaba a ganar siempre. Y jugaba, me acuerdo, a los famosos cromos, pero sobre todo las canicas eran mi pasión. ¿Y ya has aprendido a perder o no? Sí, ya con el tiempo, bueno, no sé yo qué decirte, pero de pequeña era
tremendo, o sea, tremendo. Bueno, pues antes de seguir, también decir que os suscribáis por favor a este canal porque donamos el 20% a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer, con quienes tenemos un convenio de colaboración. Y bueno, después de la infancia, cuéntanos cómo fue la juventud de Cristina del Valle, esos años 80, aunque era muy jovencilla, ¿no? Los años 80. Bueno, no tan jovencita, o sea, yo de Sí, hecho me vine a Madrid ya en los sí, sí, años sí. 80 a vivir a Madrid. Yo mi adolescencia la pasé bueno, tuvimos que irnos y eso lo sabía todo el mundo porque lo hice público hace muchos años, ¿no? Hace más de 30 años. Fui víctima de violencia en mi hogar, mi mamá era una mujer víctima junto con sus hijos e Sí, hijas, vamos, sí. en nuestro caso con sus 4 niñas, y entonces pues la adolescencia fue difícil y compleja porque yo, como otras muchas niñas y niños víctimas de violencia, tuvimos que irnos de Una huida nuestro hogar, que hablábamos una vez. irnos Sí. de nuestro hogar, dejar tu colegio, tus amigos, tu tierra, sin elegirlo, porque de pronto, como se preguntan y se siguen preguntando muchos niños y niñas hoy en las casas de acogida, ¿por qué mamá tenemos que ser nosotros o nosotras los que tengamos que estar aquí escondidos y ellos que son los agresores en las calles? Sigue pasando, ¿crees eso? Incluso Sí, claro. con las supuestas leyes garantistas que... Tenemos las mejores, este país es un país pionero, digan lo que digan, Sí, sí, pionero en la lucha contra la violencia de género, en leyes, en sí, sí. medidas y en políticas y políticos que han estado en el activismo, en la lucha social, en el feminismo, y eso ha marcado que seamos un referente a nivel internacional para Europa, que hayamos recibido y se haya recibido el reconocimiento de Naciones Unidas a la Ley Integral contra la Violencia, una ley pionera en el mundo y en toda Europa. Y obviamente lo que las leyes no hacen es cambiar las conductas. Las leyes mandan mensajes muy claros de condena y generan sensibilización social, pero obviamente si quien interpreta esa ley lo hace con un criterio sexista o machista, y vamos al ámbito de la justicia y de los jueces, obviamente si un juez, que al final es quien tiene la última palabra, considera que una mujer que no se resistió lo suficiente, por lo tanto no fue violada, o que ella fue la que lo provocó, o sigue dando en la custodia a un padre agresor hasta que asesina a los niños en un régimen de visitas, obviamente la ley nos sirve de muy poco si quien la interpreta lo hace con un criterio sexista y tiene total impunidad, algo que es incomprensible en este país cuando un profesional comete una negligencia con un resultado de muerte, como son muchas de las crónicas de muertes anunciadas de muchas mujeres, tiene una sanción. Los jueces no tienen impunidad total. Entonces, es fundamental que tengamos en el ámbito de la justicia personal formado y especializado. Además, el delito de violencia de género, yo siempre digo que es el único delito en el cual se cuestiona a la víctima. Exactamente, se cuestiona a la víctima y se cuestiona la denuncia falsa. Es decir, totalmente. Nadie dice en los robos, no vamos a legislar sobre robos porque hay mucha gente que finge robos para cobrar el seguro. No lo he oído eso nunca. Y sin embargo, con la violencia de género es que hay denuncias falsas. Es el delito en el que tú tienes que demostrar como víctima que no eres culpable. Pues claro que hay denuncias falsas. Lo que pasa es que la denuncia falsa no exime de la necesidad de tener una ley. Todos los informes, claro. Y están ahí todos los informes del Consejo General del Poder Judicial, de la Judicatura y de la Justicia, todos los informes hablan y están ahí las estadísticas y las cifras. Y es muy importante porque es la manera de visualizar y de hacer real una falacia. Es decir, es el delito donde menos denuncias falsas hay y las que se producen son un 0,0009 por debajo del resto. Y no solo eso, sino que a veces una de esas sentencias, de esas denuncias que se consideran falsas, no es porque eran falsas, sino porque la víctima por miedo las retira. Y cuando no sigue el proceso, la denuncia se considera... Sí, pero que me refiero a eso, que es el único delito en el cual se cuestiona la denuncia falsa. Nadie dice, pues mira, pues ¿para qué vamos a legislar sobre robos si el 1% de los robos son fingidos para cobrar el seguro? ¿O para qué vamos...? O sea, es impensable. Bueno, siguiendo con el tema de la juventud, esta pregunta se la hago a todos los invitados e invitadas que tienen conciencia o tienen memoria de ese día.
¿tú recuerdas qué estabas haciendo el 23 de febrero de 1981? Pues ¿Y sí, cómo viviste ese sí, ayer hablaba con puñetero, una amiga ese mía de puñetero día? Valencia, lo viví en Valencia. Yo estaba, me había ido, creo que hacía poquito de Valencia, estaba ya trabajando en Madrid, creo, estaba o viviendo ya en Madrid y estaba, había ido, ese fin de semana estaba con mi Oh, mamá mira, y con una amiga de mi madre. Mi madre fue al supermercado a hacer la compra y de pronto viene y dice, estábamos haciendo la compra y de pronto, por la megafonía nos han dicho que había un bando militar con una serie de pautas que nos fuéramos a nuestras casas, pues había un golpe de Estado y mi madre, claro, la claro, generación que ha vivido la posguerra, sí, pues vino no dando crédito a la situación. Entonces yo militaba en un partido de izquierdas y en la casa de mi mamá en Valencia, aunque ujú, yo vivía en Madrid, tenía guardada pues mucha propaganda propaganda, sí, sí, de un partido de izquierdas en el sí, que sí, militaban las sí, sí, juventudes. Y entonces rápidamente tirar todos los papeles, tirar todos los panfletos y escuchar toda la noche, pasar todas las tanquetas y los tanques cruzando todas las calles y destrozando todas las calles de Valencia. Yo creo que marcó un antes y un después, la gente fue consciente de que los derechos conquistados hay que protegerlos con uñas y dientes porque muchas veces creemos que están consolidados y en cualquier momento los podemos perder. Y sí. yo creo que marcó para toda una generación el que no habíamos vivido la guerra civil, lo que podía ser realmente una situación terrible como era un golpe de Estado. Sí que parecía que era un poco chusco, ¿no? Por un poco la estética de Tejero y compañía, Claro, pero pero peligroso también. que había que tener cuidado. Claro. Ramoncín contaba que había leído en un medio, me parece que anglosajón, que, que una errata, ¿no? Que ponían un loco disfrazado de torero entra en el Palacio Sin de los palabras. Diputados de la recién Sin estrenada palabras. democracia española. Sin Eh, palabras. pues mira, Aristóteles hablaba de, o habla, a mí de los grandes me gusta hablar en presente, Aristóteles habla de la predisposición natural del individuo y Ortega y Gasset habla del yo y de las circunstancias, ¿no? ¿Qué crees que ha ponderado más en Cristina del Valle para que sea cantante y para que seas el tipo de cantante que eres, si las circunstancias o tu propia predisposición natural? Bueno, yo creo que se mezcla todo, ¿no? He estado viendo estos días, y me gusta mucho ver siempre documentales sobre otras mujeres artistas, tanto de este país como a nivel internacional, ¿no? Y un poco conocer las historias de vida y de pronto, eh, como dice la neurocientífica Castellanos, los corazones se conectan cuando de pronto te ves que hay tantas cosas en común, ¿no? Ujú, Y yo creo que hay una parte que viene ahí impresa en tu ADN sí, y hay otra parte circunstancial también que te convierte en un tipo de artista, ¿no? O sea, una cosa es nacer artista y luego en qué tipo de artista te conviertes, ¿no? sí, En mi caso, obviamente, mis vivencias y mi forma de estar en la vida, mis referentes, también lógicamente condicionaron cómo entiendo el arte, cómo entiendo la música y qué significa para mí ser artista. claro. Claro, pues muy, muy chulo. Estamos haciendo esta entrevista en un lugar precioso, un lugar especial. ¿Qué significa para ti este sitio, tu casa? Bueno, mi casa es todo, es el espacio donde mi refugio, como pasábamos tanto tiempo fuera, pues hicimos de la casa, como son dos casas juntas, que siempre lo Ujú, contamos, Alberto tenía una parte de la casa y yo ujú. otra, porque cuando lo compramos eran una familia que vivían los hijos en un lado y la familia en otro, con dos puertas corredizas, que eso es algo maravilloso, porque así cada uno tenía su independencia. Entonces, cuando ya nos separamos, yo le compré su parte, entonces son dos casas juntas, entonces es un espacio, los salones son dos salones exteriores llenos de plantas, tengo más de 60 plantas que me apasionan y entonces es un espacio muy diáfano, muy hogareño, muy familiar, tiene una barra de bar para no tener que salir a la calle y que venga tu gente aquí. Y aquí ha sido una casa viva, viva. Las paredes de esta casa podrían escribir cientos de libros, Sí, no solo de este país, sino de muchos lugares del mundo donde habitaron
y convivieron personas maravillosas que algunas están vivas, otras fueron asesinadas, que pasaron por esta casa, gentes y personas de lugares del mundo, activistas, defensoras de derechos humanos, gente que se jugaba la vida en su país por defender la libertad, por defender la lucha contra la violencia, por defender la vida. Los que tenemos conciencia social y somos activistas, nos hemos llevado muchos palos, y no me refiero a los que da la policía solamente, sino a las decepciones y a lo que llaman los comunistas italianos los culetti, ¿no? Los que ganaban al final las reuniones, los que más aguantaban con el culo pegado al asiento. Muchísimas decepciones. Sigues creyendo, sigues teniendo esperanza en el ser humano, sigues teniendo esperanza en el cambio social. Sí, muchísima. Cada día más. Hace unos días estábamos delante de la embajada de Estados Unidos denunciando el genocidio contra Palestina, y hace nada estábamos denunciando esta ley terrible y criminal contra los lobos, pues el permitir que en el norte de España se puedan volver a cazar y asesinar lobos. Y ves todo el movimiento activista, la cantidad de gente maravillosa que hay en todos los movimientos civiles. Creo que la esperanza del mundo está en la sociedad civil activa, y lo estamos viendo en las calles, y lo estamos viendo como la clase política mundial está siendo totalmente retratada por parte de la ciudadanía, que está haciendo un ejercicio de compromiso, de valentía, y yo creo que de transformación, a pesar de cómo los medios nos venden toda la parte negativa para hacer creer o pensar que, bueno, pues que hay una desafección generalizada con todo, y que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar, ¿no? Claro. Entonces, simplemente el ejercicio de comprar es un ejercicio revolucionario y es una acción. Claro. Carros de la compra, carros de combate. Cada vez que yo ejerzo... Sí. Leía tu escrito el otro día. Con un carro de la compra, simplemente cuando yo decido qué compro y qué consumo, como consumidora estoy teniendo un poder para decidir un montón de cosas, ¿no? El otro día, además, al respecto de ese escrito que mencionas, que lo leí, yo ya hace tiempo que como historiador hago la siguiente reflexión. Antes los cambios sociales ocurrían mediante la violencia. ¿Por qué? Pues porque los monarcas tenían bayonetas y cañones, la burguesía que quería arrebatarles el poder tenían bayonetas y cañones, y después con el movimiento obrero la burguesía tenía bayonetas y cañones y los proletarios podían conseguir bayonetas y cañones. Pero ahora las trabajadoras y los trabajadores y las clases populares tenemos un palo de escoba y ellos tienen misiles. Entonces, la revolución o se hace como consumidores, porque ya más que proletarios Totalmente. No somos proletarios, somos consumidores. Totalmente. Y yo creo que el mundo quizá necesita, no sé qué pensarás de esto, al igual que al albur del movimiento obrero en el siglo XIX crecieron muchas organizaciones políticas, quizá necesita, a mi juicio, dos tipos de internacionales. Una internacional de consumidores y una internacional de antimilitaristas. Si no, no hay manera de parar esto. Totalmente. Yo creo que, bueno, los artistas y la música tiene que ver con la cultura de paz, que para mí es fundamental, y la cultura de paz no es la ausencia de guerras. La cultura de paz es desde el lenguaje que yo utilizo con la persona con la que converso, mis formas, mi actitud personal, cómo me posiciono frente al otro, a la otra, cuál es mi visión del otro y la otra. La cultura de paz significa ver al otro o a la otra como un ser igual a ti, desde la diferencia y desde el respeto a la diferencia, pero un ser igual y portador de derechos, y construido como un ser portador de derechos. Entonces, a partir de ahí, creo que la cultura de la paz se hace más que nunca necesaria en la forma de dialogar, en la forma de conversar, en la forma de relacionarnos. Y ahí se provocan las verdaderas transformaciones, en el diálogo, ¿no? Cuando yo he trabajado con mucha gente que ha estado en las mesas de paz en procesos muy complejos, en países donde después de una guerra y después de crímenes terribles, la gente se tiene que sentar a conversar. Sí. Y entonces, claro, todo lo que supone ese proceso interior, ¿no? de preparación y de formación y lo que significa, ¿no? Cómo preparamos la paz después de situaciones terribles, ¿no? De acabar con la vida de otros seres y de usar la violencia. Entonces yo creo que hay un reto fundamental en este siglo, y es trabajar la paz como una forma de estar con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, y trasladarla a los demás. Los grandes cambios no los provocan los grandes hombres gestores o los hombres grandes
no grandes hombres de la política, sino las pequeñas personas que con sus pequeños gestos transforman cada día la vida, que no salen en los medios de comunicación, que no son líderes reconocidos porque no van usando la violencia en su forma de transformar el mundo, pero sí hay una transformación, una revolución silenciosa que están haciendo miles de seres humanos en el mundo, millones de seres humanos en el mundo, ligada a la ecología, ligada al respeto a los seres sintientes, ligada al equilibrio con la naturaleza y ligada a la paz. Sí, y ojalá llegue a cuajar, porque yo creo que ahí está buena parte del problema, ¿no? Cómo crear esa ligazón que pueda aglutinar todos esos movimientos que sí que son amplios, pero quizá que están atomizados o están muy separados, según qué caso. Y ahora mismo el arte, la música pop, la música no está precisamente en la brecha como estaba hace años. No tenemos esa música que daba el manotazo encima de la mesa con más o menor suavidad. Ahora mismo se canta a lo bonito que es el amor, a lo lindo que es bailar, o a ella le gusta la gasolina y poco más. ¿Crees que está muy alejado? Ya no solamente quienes hacéis canciones, sino también los novelistas. ¿Crees que quizá la mayoría de artistas, a ver, no me gusta decir la palabra se han vendido porque todos somos trabajadores del arte y todos tenemos que vender? O sea, yo no me he vendido a la editorial X o a la editorial tal, yo tengo que publicar libros y tú discos, pero faltan voces. ¿No crees que faltan voces? Bueno, a mí no me gusta nada juzgar y yo creo que cada generación va teniendo una forma diferente y a veces el cambio generacional no lo entendemos, ¿no? Y a veces no entendemos los movimientos de los jóvenes o el lenguaje de los jóvenes o la rebeldía, ¿no? Por transformar las cosas. Son procesos muy diferentes. Y la música que se hace ahora, evidentemente, nada tiene que ver. Pero también es cierto que hay una eclosión otra vez de lo que fue la música de los 80 y de los 90, que eso también pone en valor que algo bueno se hizo en esa época, que sigue estando vigente y presente. Pero también hay otras músicas y otra gente joven que está haciendo cosas desde el rap, desde la música urbana, desde la denuncia social, muchísimos grupos a nivel nacionales e internacionales. Y yo creo que, bueno, que la música también tiene que jugar un elemento fundamental para divertirte, para olvidarte de lo que a veces también sacarte de tu realidad y un poco poder abstraerte y bailar y divertirte. Se puede hacer humor con la denuncia y con la música. Se puede hacer que de pronto esa denuncia o esa forma de tomar contacto se haga de una forma como más sutil, ¿no? Y luego está ya más lo que hablaríamos de lo que fue la canción de autor, que quizás es lo que más ha quedado. Pero yo, por ejemplo, el rap o la música urbana tiene mucho que ver. Sí, hay raperos muy reivindicativos. Hay gente joven, lo que llaman las peleas de gallo, cuando empiezan bueno, pues eso, los tiempos de hacer poesía, rompiendo las reglas durante más tiempo, contestando al otro, y eso son verdaderas... y además muchos... Aunque el nombre es un horror, porque obviamente quienes somos animalistas, poner el nombre de peleas de gallo es un horror, pero sí ese juego, ¿no? de jugar y a transgredir también las normas, ¿no? Y a romper. La música no es algo lineal, no tiene que tener reglas, tiene que mezclarse con todo. Yo los prejuicios en la música me parece mata el arte. Y en el arte además también porque mira, ahora vivimos también en una época de lo políticamente correcto en vez de lo correctamente político. Hoy día, por ejemplo, una obra tan maravillosa y tan horrenda a la vez como Lolita de Nabokov, sería imposible sacarla porque, a ver, la vida de un pederasta contada en una novela, pues hay que contarla. ¿Por qué no hay que contarla? Hay que contarla para conocer, para tal, pues muchas obras hoy día serían escándalos, serían escándalos. Pues hace poco escuchaba una reflexión al respecto, que estábamos hablando de la música, a Miguel, a Lichis, el ex de La Cabra, que decía, a ver, no tenemos que ser tan polla viejas, que esto es una expresión que utilizan mucho los millennials, la gente de la generación de mi hija, no tenemos que ser tan polla viejas con el rock and roll, que sí, que todos somos muy rockeros,
pero que tenemos que asumir que el reggaetón es el rock and roll del siglo XXI. Dice, otra cosa es Los textos. si hay un reggaetón machista, o sea, hay un reggaetón tal, pero es que rock and roll también lo hubo machista, coño. Por supuesto, Y, de verdad. o sea, Totalmente de acuerdo. también lo hubo y lo hay. Totalmente de acuerdo. O sea que, a ver, a mí me duele mucho, ¿no? el tener que asumir que el reggaetón es el rock and roll del siglo XXI. De hecho, curiosamente, antes de escuchar esta reflexión de Lichis, en un viaje que hice a Londres con mi hija, nos salimos del metro en Camden Town. Mi hija por entonces era muy punky ella y compartíamos algunos gustos musicales, íbamos pues exuberantes. Se lo regalé como viaje de fin de carrera porque es filóloga, hizo filología inglesa. Y nos bajamos del metro en Camden Town y lo primero que escuchamos es reggaetón. O sea que tu hija ya, vamos, era como... el mundo está cambiando. Bueno, totalmente. Pues ahora vamos a agilizar un poco y vamos a ir a... te voy a ir diciendo nombres propios y puedes decir lo que quieras. La primera palabra que se te venga a la cabeza, paso palabra, no quieres opinar o si incluso no conoces a esa persona. Pero respuestas breves, entonces. Sí, bueno, breves y si no quieres opinar, no dices paso palabra, no opino o no conozco a esa persona. Vale. Bueno, vamos, esta sí la vas a conocer, vamos a empezar con un plato fuerte. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que hay palabras que se quedan sin palabras. Obviamente con el respeto más absoluto a todas las personas y a sus formas de entender el mundo, pero obviamente no comparto absolutamente nada y me parece que hay cosas que son imborrables y que se van a quedar en la historia y que son actos gravísimos y responsabilidades muy graves, como ha sido lo que ocurrió en este país en la residencia. Con los ancianos. Más allá de las ideologías, obviamente yo no comparto nada con la derecha, tengo muchísimos amigos en todos los partidos políticos, excepto de la extrema derecha, porque ahí sí que no hay ningún ahí tipo ponemos de... el límite, Vamos, hay que poner límites y no todo vale. Y desde ese respeto hay acciones gravísimas que son inadmisibles y que ningún demócrata ni ninguna persona puede consentir y permitir. Pedro Sánchez me parece un buen político, me parece una persona coherente y me parece una persona honesta. Creo que conozco aparte de la gente que ha tenido en su equipo y que están en el gobierno, mujeres que han estado en la lucha en la calle también. Yo he trabajado mucho en el ámbito social y político, nunca he estado ni ejercido, he estado en un cargo político, pero sí en la sociedad civil y he trabajado a lo largo de todos estos años con gente de los diferentes gobiernos, a través de la plataforma de mujeres artistas, en acciones internacionales donde teníamos que tener un trato, porque teníamos que viajar a países en conflicto y en situaciones donde tenías que relacionarte con las embajadas españolas, con el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y he conocido a gente maravillosa que más allá de las siglas, pues admiro y quiero, pero evidentemente hay acciones que son inadmisibles y creo que lo que ocurrió en las residencias de este país, además de otros hechos gravísimos, marcan un antes y un después. Alberto Núñez Feijóo. Pues no tengo tampoco... Mucha referencia. No, lo conocí, coincidí con él en una boda de uno de los asesores de Obama, que era amigo, y en Galicia, y fue, simplemente un contacto de las personas que estábamos en esa boda. Creo que tiene un momento muy complicado dentro de su partido y no tengo una opinión tampoco formada. Yolanda Díaz. Yolanda la admiro totalmente, me parece un perfil de política con la que coincido y me parece que no solo es lo que más me admiro es su coherencia en sus formas, una persona amorosa, cariñosa, dulce, algo que en la política es como defenestrado, ¿no? Y que ha llevado a la política, la feminización de la política en las formas, en la fuerza, en la fortaleza, en la coherencia. O sea, los gestos, la buena relación con tus compañeros políticos, aunque discrepes totalmente de ellos, que ella tiene, ese afán de negociar hasta el último momento, de no levantarse de la silla hasta el último momento, creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos,
con la gente construida en lo que es También la paz con su pasado y sindicalista. con Sí, todo. O sea, es una Ione Belarra, persona maravillosa. Me parece una mujer también coherente, fuerte, y comparto gran parte de su ideario y vamos, son mujeres que muy aprecio trabajadora y además. valoro. Donald Trump, Bueno, lo decía al principio, ¿no? Hace nada hemos estado convocados por la Casa de Aragón y la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén. Hemos estado delante de esa embajada que está manchada de sangre por su participación y por su permisibilidad y apoyo al gobierno genocida de Netanyahu y obviamente responsable totalmente. A mí, bueno, Trump me parece un payaso, con respeto a los payasos totales, que me merece mucho más sí, sí, respeto, sí. obviamente. Me parece un personaje eh, que está puesto ahí para que pongamos el foco en el personaje y no en todo lo que está detrás, que es el neoliberalismo, el capitalismo, las Eso te iba a grandes decir, pero empresas. también si admitimos esa figura de personaje histriónico de Donald Trump, podemos entrar en el peligro de no entrar en el fondo de la cuestión, Claro, ¿qué es lo que que es, está un, detrás? que es una nueva forma de querer gobernar el mundo. O sea, Sí, pero no es, a ver, yo no me creo para nada que Donald Trump tenga el poder claro, de gobernar el mundo, ni que Donald Trump, o sea, no, a no, mí me está parece un payaso que es defendiéndose un como tipo, gato panza arriba porque China le está comiendo la pasa mucho tostada. a la gente, Pero bueno, eso, pasa mucho a la gente que tiene poder, es sí, decir, económico, ¿no? Que quieren el reconocimiento público. Entonces, bueno, pues bueno, te ponen al frente de una historia, pero ahí detrás está toda una estructura mediática, económica y política que tiene que ver con el neoliberalismo, bueno, con el capitalismo, con el nuevo orden mundial, don que está muy por encima de este elemento. Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar me parece un artista, como yo siento y pienso, ¿no? Desde mi forma de entender la vida, que debe de ser un creador, un artista, ¿no? Un tipo comprometido que se adelantó a sus tiempos, que jamás ha perdido la coherencia, que está ahí siempre creando, rompiendo, transformando y comprometiéndose Sí, sí, sí. con el mundo y denunciando. Isabel Coixet, Bueno, pues otra mujer maravillosa. Además ha trabajado con una gran amiga mía, que es defensora de derechos humanos, Lidia Cacho. Es una mujer con una gran fortaleza y que también y ha puesto el arte al servicio de la reflexión y de la transformación con social. una gran fortaleza y una gran sensibilidad al Sensibilidad mismo tiempo, ¿eh? brutal. Porque sus obras Eso es fundamental. destilan fortaleza y destilan Totalmente. sensibilidad. ¿Eh? Totalmente. Que es la Y, y, forma de y llegar ella a también. través de las emociones, porque al final el cerebro está conectado con el corazón y Mm, entonces precisamente se debate mucho en esta nueva era, ¿no? ¿Qué pesa más, quién da órdenes más, mm. el corazón al cerebro o el cerebro al corazón? Entonces yo creo que llegar al Amancio, alma de la gente y a su Amancio corazón. Ortega. Bueno, pues son personajes de los que tampoco tengo un conocimiento como para opinar. Y bueno, es gente que pertenece al modelo neoliberal Vivimos en el capitalista capitalismo y él iba a puro y existir, duro. se llamara Amancio Ortega o se llama Pepe. Mercedes Sosa. Bueno, mi referente, o sea, fue para mí desde niña Te la he puesto mi adrede. Aquí modelo. no lo sabía, no lo he leído en ningún sitio, pero me daba esa sensación. Bueno, o sea, para mí fue todo y ha sido todo. Y tuve además el privilegio de conocerla antes de que se fuera de este mundo, aunque la gente grande no se va, La, con mi profesor de canto. la siguiente que te voy a decir, no sé si la conocerás personalmente, a mí me cogió en brazos cuando yo tenía 3 o 4 años y luego sí que la he visto alguna vez más de adulto. Y me resulta emocionante. Rosa León. Bueno, Rosa León es otro referente también. O sea, no tengo una relación directa de amistad, pero también es otra grande, entre las grandes, intelectual, artista, Sí, comprometida. sí, sí, sí. Escuchaba hace poco una entrevista que le hicieron en la cadena SER y sigue igual, o sea, no ha tenido complejos jamás, porque Sí, tú sabes que a veces cuando alguien ha cambiado de partido político o de espacio político dentro de la izquierda, ¿no? Pues como que tiene cierto complejo, ¿no? Ella mm, siempre ha dicho el por qué, la coherencia, la algo tan coherencia, valioso en exactamente, estos sí. tiempos. Sí, y además siendo hija de militares y Sí. tal, contaba una cosa que yo desconocía, que ella con 13 años tuvo que expedir su padre el parte de arresto, porque estaba en la juventud de comunistas. Sí.
Bueno, este creo que nos va a dar un poco de repelús. Netanyahu. Bueno, yo creo que es el mayor criminal que ha dado la historia y porque, bueno, el genocidio contra Palestina no hay precedentes, no hay, creo que el mundo con esto ha marcado un antes y un después y espero que marque el resto de la historia del mundo cuando no estemos aquí para que no se vuelva a repetir nunca más y que estos personajes, desde luego, desaparezcan de la faz de la tierra o al menos que no puedan tener la posibilidad ni de gobernar un país ni de pertenecer a la humanidad, ¿no? Porque no son humanos. Para mí son monstruos desposeídos de la capacidad de humanos, ¿no? Claro, es que además el tema de Palestina como que se quiere disfrazar de problema entre religiones, de problema fronterizo y no es Es totalmente una limpieza exacto, es étnica una limpieza étnica que lleva y ya con el territorial. sionismo Y, años y preparándose. la última oleada ya es hacer tabula rasa de todo un Sí. pueblo. No, 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 es no tiene un justificación genocidio y un ninguna. desplazamiento forzoso. O sea, hay más de 50.000 Sí, 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 asesinados sí. y llegarán a muchos más. Y luego hay el 80% de la población ha sido forzosamente desplazada. Y por no hablar de todos los colonos y lo que está pasando en Cisjordania, que lo hablaba hace poco con la embajadora palestina en Chile, amiga personal, dice, no se está poniendo el foco en otra terrible realidad que es que pasa en Cisjordania, ¿no? Y quienes hemos vivido y Bueno, hemos estado durante años yendo a Palestina, lo hemos ido viviendo cada día, ¿no? Cómo se iban apoderando los uh-huh, colonos de todas las... uh-huh. Mira, ahora vamos a hacer un juego, se llama son falsedad o barbarie. 4 noticias que son Sí, un poco estrambóticas. Hay sí. alguna que es falsa y hay alguna que es Tengo verdadera. que coger mis gafas porque... Léelas, sí, cógelas. Y dinos cuál crees que es Falsa o falsa verdadera. o verdadera. Falsedad o barbarie, llamamos a esto. La primera. Nombran policía honorario en China a un oso panda. Eso sí, está surrealista que yo creo que puede ser verdad. ¿Esta es verdadera, crees? Yo creo que sí. Sí, es totalmente cierta. Sí. Además, con su numeración y todo de placa y sí, sí, su archivo está registrado como policía y se hizo precisamente para relajar un poco a la gente. Los chinos es que son súper especiales y le dan vueltas a todo. Un problema que había en una ciudad, no recuerdo cuál, es una de las ciudades principales, que había mucho problema de tráfico, ponían paneles con la imagen de este oso y la gente se relajaba, se tranquilizaba Qué fuerte. y no iba tan deprisa, no pitaba, no, ¿sabes? O sea, y funcionó. O sea que sí que es verdadera. En China hay un oso panda que tiene plaza en la Policía Nacional. Sí. La Bueno, siguiente. la siguiente. Mick Jagger, a sus 81 años, ¿Le dejas a Homer estar aquí? por supuesto, Ah. Homer tiene todos los privilegios. Vamos, hombre. Mick Jagger, a sus 81 años, será sustituido en algunos de los temas interpretados por los Rolling en su próxima gira al no encontrarse con energías suficientes. Para contentar a los seguidores y seguidoras de la mítica banda londinense, Jagger será reemplazado por artistas tales como Philip Anselmo o Pantera. De Pantera, sí. De Pantera, perdón. Sí. Y por el latino, Ricky Martin. Yo creo que es falso. ¿Falsa? Yo creo que Mick Jagger tiene energía para dar y tomar. ¿Qué tendrá Mick Jagger? Que todos los entrevistados habéis acertado, es totalmente falsa. Estamos hablando de un señor que tiene 81 años y se sube a un escenario y... No, es alucinante. Y, o sea, no os la habéis creído nadie. O sea, Claro, nadie. hombre, es que... En otras vienen, pero no os la habéis creído nadie. Pues vamos a por la tercera. Siguiente. Estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Yo creo que es verdadera. Sí, es verdadera. O sea que los ultracapitalistas tampoco son tan listos como parecen. ¿Cómo piensan? No tienen tanta lejía como Jagger. Y luego, en un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran a una cabra con dicho cargo.
al no haber consenso entre gobierno y oposición, los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho, en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. Falso. ¿Es falso? Sí. Tienes mucha fe en la clase política. Es totalmente falso, sí. Hombre, es que vamos. El otro día un director de cine nos decía que, conociendo a la gente de esta zona, que a lo mejor era verdadera por cabezonería. No, Pero sí, nada. es falso. Claro. Pues hemos acertado, hemos acertado. Creo que has hecho el primer pleno, sí, sí, sí. Has acertado todas. Mira, ahora vamos a hacer un juego que es el juego de los 5 euros. Te damos 5 euros virtuales Sí. y dos posibilidades que puedes hacer, o una u otra, o Sí. romper los 5 euros o lo que quieras. Sí. Estás en una calle, hay dos puertas mágicas, porque estos 5 euros son mágicos. En una puedes, por 5 euros, pagas la entrada y vas a vivir 24 horas en el mayo francés 1968. Y durante 24 horas. Y en la otra, en el 14 de abril, que hoy, por cierto, es 14 de abril, el 14 de abril de 1931, el día que se proclamó la Segunda República Española. ¿Qué harías? ¿A qué túnel del tiempo entrarías? Yo creo que al de la República Española. ¿Sí? Sí. Pues fíjate que yo este juego voy cambiando según la personalidad del invitado. Lo he tenido muy claro si yo tuviera que elegir en uno o en otro. Eso que soy yo, incluso quien hace el guión, pero en este yo no tengo claro porque me encantaría estar en los dos. Bueno, obviamente, pero hay que elegir uno. Claro. Bueno, ahora vamos al mismo juego que con los nombres propios, a respuestas rápidas. Aquí a ver si somos más rápidos, más que nada por tu tiempo. Vale, a mí me da igual. Son conceptos en vez de nombres propios. Fascismo. Fascismo, algo a desterrar y que va directamente ligado a la muerte y a la violencia. Comunismo. Una forma de entender las relaciones sociales que podría asemejarse a la justicia. Si se hace bien. Si se hace bien. Capitalismo. Bueno, yo creo que el peor modelo socioeconómico y humano que estamos sufriendo, viviendo y alimentando. Monarquía. Bueno, yo no lo comparto, soy absolutamente antimonárquica, no le veo ningún sentido ni ninguna lógica de nada. Amor. Amor, lo que mueve el mundo, lo que tiene que mover nuestro cerebro, nuestro corazón y la vida, el sentido de la vida. Y quizá tengo que universalizar esa palabra, ¿no? En vez de... Por supuesto. Porque tú hablas de amor, dices, ay, yo es que la pareja... No, te estoy diciendo amor. Amor, totalmente. Amor es la capacidad de sentir y ponerte en el lugar del otro, Tauromaquia. de sentir emociones. Tauromaquia, bueno, la mayor aberración del ser humano, donde se retrata como un monstruo y no como humano. Creo que es algo brutal y salvaje, y quien disfruta, lo decía Eduardo Galeano, ¿no? Quien disfruta viendo sufrir a un ser vivo no es un hombre, es un monstruo. Teatro. Teatro, una forma de sobrellevar la vida. Guerra. El fracaso de las relaciones humanas. Libertad. El sentido de la vida y la esencia de lo que nos confiere como humanos y como personas, ¿no? Y yo creo, seres libres. Y yo creo que es por lo que pagamos el precio más caro, ¿no? A la hora de ejercerla y a la hora... No estoy hablando, nosotros que vivimos en países que se nos respetan determinados derechos, Sí. Pero no me refiero a eso, sino la libertad, la sinceridad sale al fin y al cabo muy cara, ¿no? Estoy hablando de la libertad personal, ya no estoy hablando de la libertad político-social. Es algo muy, muy caro. ¿Una bandera? ¿Una bandera? Yo creo que la bandera blanca de la paz, porque lo tiene que transversalizar todo. Me encanta. ¿Un color? Un color, el rojo, de la pasión, de la fuerza, de la lucha y de la vida. Drogas. No las he probado en mi vida. Oí una vez que tú que viviste los 80 más fuertes, no bebías ni refrescos, que bebías Jamás. agua. Ni sigo bebiéndolos tampoco nunca. O sea, no nada. me acuerdo quién me contó eso, o amistad. Amistad, bueno,
el alimento del alma, lo que nos hace sentirnos vivos, lo que te hace subir las endorfinas y yo creo que esa es la mejor y más maravillosa droga, la amistad. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, los huevos con patatas. Qué bien. Educación. Educación, un derecho fundamental y que la educación nos salva de la barbarie y del dolor. Ciencia. Ciencia, conocimiento, acceso para todos, desarrollo, pero siempre ligado a la humanidad. Familia. Familia, diversidad, diferentes modelos y elegida o no elegida, un espacio de protección, de amor y de cargar pilas. Canción. Canción, algo mágico, intangible, que te hace conectar con cualquier ser humano que incluso a miles de kilómetros de ti puedes sentir lo que tú sientes sin haberlo vivido. Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, un territorio sin descolonizar, sobre el que España tiene toda la responsabilidad del mundo, una deuda pendiente que tiene este país y este gobierno con los derechos de todo un pueblo. Y bueno, un pueblo al que conozco, al que quiero y admiro y al que se le tiene que devolver el derecho a una tierra, a su tierra. Palestina. Palestina para mí es el reflejo de la mujer humillada, maltratada, violentada, abusada, con la impunidad que le da la indiferencia de la clase política del mundo. Bueno, pues ahora vamos a respuestas más largas, pero bueno, que puedes contestar con un sí, con un no, o como te apetezca. ¿Cristina del Valle tiene muchos amigos? Sí. ¿Sí? Algo por lograr, que te quede por lograr, un anhelo, un deseo, ¿Algo por lograr? como reto personal. Uf, yo creo que muchas cosas, muchísimas cosas. Tengo muchas ganas de... me gustaría mucho vivir en el campo, rodeada Bueno, de... casi vives en el Bueno, campo, casi tienes vivo el campo dentro de tu casa. Pero un reto es tener mi huerto, un huerto ecológico, y vivir rodeada de animales, que los amo y muero de pasión. Un reto ahora mismo para mí vital, no como reto, sino como algo en lo que estoy ahí, volver a Palestina. Volver a Palestina, volver a abrazar a la gente que forma parte de mi familia, a la que conozco desde hace más de 8 años, volver a intentar llevar un poco de esperanza y llevar la voz de tanta gente que queremos que el pueblo palestino no se sienta solo y olvidado. Si no hubiera sido música, si no hubiera sido cantante, ¿a qué otra cosa crees que te hubiera gustado dedicarte? Bueno, Se permite soñar, no tiene por sí, qué yo ser algo tenía realista. 2 sueños. Empecé a estudiar criminología cuando llegué a Madrid. Quería Anda. ser técnica de prisiones. El mundo en prisión me parece fundamental porque es un poco el foco de donde fracasamos como sociedad, ¿no? O como humanos y humanas. Y luego también me gusta mucho la medicina, me vuelve loca, me apasiona. Me hubiera encantado ser cirujana. Fíjate, el tema de las prisiones lo comparto. Además, muchas veces se ha denostado al cine kinky, y el cine kinky me parece lo más marxista que hay en este mundo, porque refleja lo que convertimos, lo que nos sobra de la sociedad, ¿no? Pues, o sea, yo creo que el capitalismo está diseñado para que un tanto por ciento de esta sociedad sobre y las incluyamos en esas bolsas de pobreza, ¿no? Totalmente. Y en eso creo que está incluido la cárcel. De hecho, diseñando esta serie de entrevistas, estoy mirando centros penitenciarios en los cuales poder entrevistar gente pues, que está haciendo grupos de teatro y demás, Sí, sí. porque pienso que en las cárceles pues hay mucho que aprender. Mucho, mucho. Yo estuve 7 años de voluntaria con la asociación Solidarios para el Desarrollo. Estuvimos centrados más en Valdemoro, pero me he recorrido muchas otras, llevando también mi música, haciendo conciertos. Teníamos un aula de cultura donde interactuábamos cada semana con gentes de la cultura, bueno, que reflexionábamos juntos sobre la sociedad y sobre
en qué debería de transformarse, ¿no?, el sistema. Claro. ¿Qué música escuchas y qué música has escuchado a lo Bueno, largo mi de tu pasión es vida? la música latina, desde ¿Sí? cría. O sea, ¿Sí? realmente yo me identifico más con la música latina que con el pop. O sea, yo he caído en el pop casi así por casualidad. Sí. Pero me gusta mucho la música latina, la música árabe, en mi casa se escucha Ujú. muchísimo, desde siempre. Y la música latina tradicional, todos los ritmos latinos me apasionan, me vuelven loca. La Sí, canción de autor, Silvio sí, sí. Rodríguez, Pablo Milanés. Ajá, Y ajá. también me gusta, pues, uno de mis artistas favoritos es Residente, de Calle 13, ahora Ujú, Residente, que es, creo, es un artista que ujú, aúna el compromiso político y social ujú. con una postura de estar en la vida y con su música, como Manu Chao y otros muchos artistas. ¿Has conocido a Silvio y llegaste a conocer a Pablo? No, bueno, los he visto en directo, con Sí. Silvio se hablé por teléfono porque queríamos, uno de los discos de Amistades, haber hecho una canción con Silvio. En ese momento no fue posible, pero sí hubo un contacto con él y para mí, Ujú. bueno, es un referente total. Yo sí hablé con Silvio y a Pablo lo he visto en concierto, pero curiosamente a Silvio no lo he visto, no lo he visto en Sí, concierto y bueno, Silvio destila humanidad por los poros, es es brutal, pura sensibilidad total, y es uno de los mejores poetas en lengua castellana. O sea, totalmente. se le conoce como cantante, pero es Sí, sí, que sí, es un poeta, tú lees las letras de Silvio y dices, esto totalmente. no lo ha podido escribir un ser humano. Esto no lo... Totalmente. Es brutal Es la brutal. manera de describir y de profundizar en cosas que dices, le ha puesto nombre a todos los ¿Te, sentimientos te que te puedes recorren. creer que tras más de 30 años escuchando a Silvio, yo pensaba que la canción de Ojalá estaba dedicada a un dictador y resulta que, que es una canción de desamor? De desamor, sí, sí, sí. Pues, pero es que, claro, las canciones son tan libres que Claro, ojalá que la soga no te toque el cuello siempre cuando dicen, los caiga. artistas siempre decimos, Dice, cuando lanzas una canción ya no es tuya, dice, la gente se apropia de ella. dice, esta se la está dedicando al dictador de turno o tal, Sí, pero no, no. Y, o sea, que sigues escuchando la misma música y asistes a conciertos que no sí, sean los así. tuyos. Sí, tengo muchísimos amigos y luego tengo la suerte de que como actuamos en muchos conciertos que son Claro, festivales, te quedas entonces te ya, quedas, ya claro. es como, primero estás como Sí, sí, artista sí, en el sí, sí, escenario y sí. luego ya Sí, sí, como sí, sí. compañera. Entonces, claro, Claro. lo ves desde dentro de otra manera. A mí me encanta aprender, me encantan las colaboraciones. Yo, por si por mí fuera, otra de mis asignaturas pendientes es hacer un disco de colaboraciones. Me apasiona y estaría todo el día haciendo eso, Ujú, colaborando con artistas. claro. Creo que es muy rico y muy hermoso aprender. ¿Recordarías la película que más te ha marcado? Ay, mira, hay una película, hay varias películas Ujú, que me han marcado. Un lugar en el mundo. ujú, eh, y luego hay una canción, una película que ayer estuvimos viendo porque no la hemos logrado localizar porque ya está descatalogada, pero hay una película brutal que a mí me marcó muchísimo, que es brutal, 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 que se llama Las tortugas también vuelan. no la Es la conozco. historia de. Uf, es una historia brutal. Es la historia de una niña kurda eh, que fue violada con 12 13 años por miembros del ejército iraquí y se queda embarazada y tiene un niño. Y es la huida con su hermano que, desactivando minas unipersonales que les pagaban por hacerlo y tal, le explota y se queda sin brazos, ¿no? Entonces la Ujú. huida de esa casi niña con su hijo y su hermano, la historia más terrible y de dolor que a mí me marcó cuando me dejó. Y es una película durísima. Y me marcó para Te siempre. iba a preguntar que si consumes cine de otros países Sí, tipo Irán, sí. Indio, etcétera, Sí, porque he porque creo que sí. participado, me invitan a participar en festivales y Sí, sí, entonces, bueno, tengo acceso a. Hay otra sí. película también maravillosa que recomiendo, que se llama Los hijos de Arna. Es un documental que escribió precisamente su hijo, ¿no? Que rueda toda la muerte de su madre Ujú, en Palestina. Él luego creó una escuela toda de arte para los ujú, niños. Él estuvo aquí en mi casa, tuve el privilegio de tenerle un tiempo, vino aquí a Madrid y luego él murió, lo asesinaron. Y la película es demoledora, porque además cuenta la historia
para que la gente entienda, filma a lo largo de 16 años a niños que llegan a la escuela de teatro para intentar canalizar todo el dolor que están viviendo y cómo esos niños, cómo son las vidas de esos niños ya con 18 y 20 años, ¿no? Hacia dónde la realidad te lleva, ¿no? Claro. Y es brutal. ¿Cómo es un día normal en la vida de Cristina del Valle? ¿Cómo es? Un día normal en tu vida. Mi vida no tiene nada de normal. Ojalá hubiera un poco de normalidad. Entonces nos saltamos la siguiente pregunta, que es ¿cómo es un día extraordinario en la vida de Cristina del Valle? Un día extraordinario en la vida de Cristina del Valle sería un día de ir al campo con mi perro Ray y poder disfrutar del silencio, de oír los pájaros, el ruido del río del agua. O sea, ese sería un día absolutamente anormal con el que sueño. Como compositora, porque ¿cuántos discos tienes en solitario, por cierto? En solitario, pues he hecho yo creo que uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? ¿De dónde surgen y cómo surgen las ideas de tus canciones, de las que has compuesto? Uf, las hay muy variadas. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, me encanta. O sea, y creo que es fundamental porque además te enriquece todo y revisar de pronto a partir de una idea, pues nace una historia, ¿no? Donde todo el mundo va aportando y bueno, nacen de muchas cosas, sobre todo de las emociones, del amor, de momentos en donde has estado enamorada. Hay una canción, Te besé, y bueno, pues que cuenta la historia de cómo surge de pronto te puedes enamorar de alguien en 3 minutos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay canciones que hablan del dolor, de la violencia, de cosas que has sentido, que has vivido. Y bueno, yo creo que la mayoría de las canciones nacen de vivencias personales que necesitas vomitar y sacar ahí para sanar, ¿no? Y bueno, ¿qué supuso, a ver si sé enfocar bien esta pregunta, qué supuso con la ruptura de Amistades Peligrosas, con la primera ruptura sin tener en cuenta el regreso de Amistades Peligrosas y pasar a tu carrera en solitario, aunque bueno, por resumir un poco, pues sabemos que podríamos decir que la sociedad se dividió en 2 franquicias, ¿no? Comesaña en una parte de América Latina y tú, me parece que aquí, que no me sé muy en la historia porque no me quiero meter ya no tiene mucho sentido. No me quiero meter en el tema rosa ni en el tema tal, pero lo que me interesa saber es cómo viviste esos años de esos 3 discos de pasar a estar todos los días en las radiofórmulas, porque estabais todos los días en las radiofórmulas, Amistades Peligrosas, a hacer canción de autora. ¿Qué supuso para ti? ¿Fue un poco bajón porque fue más costoso hacerlo? Fue algo elegido. ¿Fue liberador? Fue absolutamente era un momento vital y necesario para mí. O sea, el vivir en el éxito fue, yo le estoy agradecidísima siempre, Amistades, a todo lo que supuso, todo lo que vivía al lado de Alberto y a todo. Pero llegó un momento en mi vida que para mí, mi vida, el sentido de mi vida era ya que esa música y todo lo que yo estaba haciendo tuviera un sentido y llevarla a otros lugares del mundo, ¿no? Y fue ahí cuando yo en el 98 rompo el grupo, decido dar otro rumbo a mi vida y llevar mi música a lugares del mundo como Palestina, como el Sáhara, como Irak, y crear una organización, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, y durante casi 28 años recorrer el mundo compartiendo el dolor, la lucha de los movimientos feministas, estar en momentos políticos de transformaciones donde la sociedad civil pues necesitaba apoyos y bueno, movernos con decenas y centenares de artistas por esos lugares del mundo, sobre todo un escenario donde la gente nunca había escuchado o había tenido el derecho a escuchar música más allá del sonido de las bombas o la guerra. Fíjate, sabes que Manu Chao también ha hecho una cosa parecida en algunos pueblos del mundo, y la verdad que tiene que ser súper enriquecedor. Mira, te vamos a dar una carta que nos han enviado de Marchanaque del Pintorrillo, que es un pueblo muy peculiar. Sí. La carta no la hemos leído ni la hemos abierto, y cada artista, cada invitado eligen una persona del pueblo que os dedican una carta. Léela en voz alta, vale. A ver qué te dice esta buena gente de Marchanaque del Pintorrillo, que son
de la comarca de A ver si Lagunas del Perchenque. Pues vamos a ver ahora si la vamos a poder leer. Y porque, si no, nos la está puede leer aquí. nuestro realizador Hugo. O sea No, la va a leer. A ver, aquí, nuestro perro guía. ¡Uy! Vale. A las buenas tardes, doña Cristina. Imagino que ya le habrá explicado el señor, ese de las entrevistas, que ahora no me viene el nombre, a la sesera del Cabezo, Vaya. que cada vez nos toca a uno del pueblo dirigirles unas palabras a ustedes los invitados. Pues dicho esto, yo soy Vicente. Cuando yo era muy joven, la recuerdo de verla cantar en la tele aquello de disco chino filipino. Uy. Con su compañero Enrique del Pozo. Bueno, aquí creo que anda un poco perdido. Está un poco muy perdido. Vicente anda perdido. Espera un momento. Que me llama la mi mujer. Yo estoy aquí otra vez. Que me dice Jacinta que no, que usted no es esa, que usted es la que cantaba esas cosas gorrinas de que te voy a meter mano y que voy a ir al grano. Ahora sí que lo recuerdo. Acabo de buscar un retrato suyo en internet. Y un verdad, retrato. Un retrato suyo en internet. Y la verdad que tiene usted cara de muy buena persona. Además, se le ve muy bien cuidada. Eso seguro que se debe a que le gusta la vida sana y que no fuma usted mamporros de esos ni otras droguerías. Aquí, en nuestro pueblo, Marchanaque del Pintorrillo, comarca de Lagunas de Percheques, tiene usted su casa y unos amigos para la que necesite. ¿Lo conocías este pueblo? Sí, vamos, he ido muchas veces. Yo he estado en el de al lado, pero en este no he estado nunca. No, es que ni idea, vamos. Sabemos que usted siempre anda en teletá, en menesteres de esos de la paz, las igualdades y los derechos. Pues hace muy bien. En el mundo hay muchas cosas que arreglar y hablando de arreglar, ya me despido. Que tengo que arreglar una bicicleta que se le ha salido la cadena. Un abrazo mío, de mi parte y de otro del pueblo. ¡Qué bonito! Muy buena gente, muy buena gente. ¡Qué guay! Andan a veces un poco perdidos, pero son muy buena gente esta gente. ¡Qué guay! Bueno, pues ya llegamos a la parte final y más interesante. Véndenos algo, Cristina, ¿en qué andas ahora metida? Véndenos algo, dice, Dios mío. ¿Dónde te pueden ver? Pues mira, ¿cuál va a ser el próximo concierto? Yo estoy siempre metida en las redes, porque es la única manera de que desde tu casa puedas estar en contacto con todo el mundo. La verdad es que me he convertido en una búa porque prácticamente duermo muy poquito tiempo, pero es verdad que me compensa porque recibir el cariño de tanta gente y interactuar y tener familia casi, ¿no? No elegida, pero familia a miles de kilómetros de aquí, pues es algo maravilloso. Entonces, estamos inmersos en la próxima gira. Nos vamos a Chile con Marilia de Ya Baila Sola. La vamos a hacer conjunta esa gira. Chile es nuestro segundo país. Llevamos 3 años viajando. Tenemos grandes amigos y yo me siento feliz. Es un país maravilloso. Lo hemos recorrido de norte a sur y es una belleza de su gente. Y luego nos vamos también a otro país que amo porque tengo ahí también gente a la que quiero mucho, que es Perú, también donde vamos a actuar. Y tenemos una gira que vamos a recorrer todo nuestro país, donde haremos yo creo que casi 60 conciertos. Es que en América nos quieren un montón. Es maravilloso. Y claro, a ver, y vosotros los cantantes, los artistas de pop y de rock, evidentemente es totalmente sobredimensionado los escritores, pero yo he vivido cosas en América Latina con todos mis respetos y con todo mi cariño a mis lectores españoles y españolas, que también he vivido cosas increíbles, que he estado filmando en la Feria del Libro de aquí de Madrid o en San Jordi, y ha venido una señora con el coche desde Granada para que les firme el libro, pero en América Latina me he llevado yo unas sorpresas, o sea, un escritor a veces va, pero no yo, hay escritores súper ventas que han ido a presentar libros y han ido 3, 10, 15 personas. Yo he llenado un sitio con 400 personas nada más que en un pueblo de Albacete que está súper organizado, en Villamalea, que tiene una actividad civil tremenda, y en Colombia, donde yo solamente había publicado 2 libros hasta entonces, me metieron en un sitio que era un pabellón y yo por la sonoridad le decía a mi editora, pero este sitio es muy grande, ¿no? Dice, y mi editora estaba nerviosa, perdida. A los 10 minutos estaba lleno, 700 personas. O sea, es que nos quieren y
Y a mí me ha pasado cada anécdota en América Latina que digo, pero ¿cómo puede la gente quererte de esa manera desde tan lejos? Totalmente. Desde tan Es lejos. maravilloso. Es increíble. Y siempre digo otra cosa de América Latina, que suele ir la gente a América Latina a enseñar cosas. De aquí de España van muchos asesores a América Latina, pero ¿y lo que tenemos que aprender de ellos? Tenemos que aprender mucho, Sí. mucho, mucho No, de no, ellos. son la Mucho de esperanza, ellos. ¿eh? Son La la esperanza. esperanza a un cambio Sí, mundial. sí, y sobre todo de los movimientos indígenas, Sí, indigenistas, tenemos que aprender total. Y muchísimo. todos los movimientos de proceso de paz, El apego, Colombia, todo. el apego que tienen a la tierra. Totalmente. eh, El sí, cuidado, sí, la sí, convivencia con los ecosistemas, el sí, cuidado de la sí. naturaleza. Chile, cómo cuida toda la riqueza medioambiental, vamos. Me decía mi editora de Océano, de Colombia, me decía la gente de Bogotá, cuando vamos a otras ciudades, le estamos mirando siempre alrededor, dice, porque no hay ningún punto de Bogotá que no se vea montaña. Sí, Dice, nosotros es nos orientamos maravilloso. por la montaña. Totalmente. O sea, es maravilloso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Cristina del Un Valle. placer. Ha sido una charla tremenda y te agradezco la valentía y te has mojado muchísimo. Desde el punto de vista social ha sido tremendo, Muchas gracias. cosa que se agradece y que prácticamente nadie o poca gente, y yo creo que deberíamos tomar ejemplo de mojarnos, de comprometernos y y de ser valientes, porque si no, no va a haber manera de mejorar las cosas. Cambiar. Muchísimas gracias, gracias, Cristina. Y bueno, a vosotras y a vosotros, espectadores de Alucine Cine, pues nada, lo de siempre. Pediros que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo, que le deis me gusta y si queréis hacer algún comentario, genial. Y recordad que colaboramos con la Fundación Beck Vencer el Cáncer. Pues nada, hasta la próxima, que terminéis el día de la mejor manera posible o que lo comencéis según a la hora que veáis este vídeo. Un abrazo y un beso y muchísimas gracias. Bueno, Cristina, pues vámonos. Nos vamos. Nos vamos. Y venga, Vamos por aquí. que nos siga, hombre, venga, hombre, vámonos, que te vienes con nosotros a la calle.